Muy buenos días, mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International. Y el día de hoy vamos a ver un Webex que se llama Cifrado de Datos en el IBBI, qué es, por qué usarlo y cómo hacerlo. Les pido que si al transcurso de la sesión tienen alguna duda, la escriban en el área de chat y al final de la misma estaríamos revisando sus preguntas. Ok, esta es la agenda que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Primero, que es la clasificación de datos, las obligaciones que requieren cifrado de datos, el cifrado moderno en el IBMI, cómo es actualmente y cómo se realiza, consideraciones claves para el cifrado de datos y las preguntas. Ok, pues para la parte de cifrado de datos, primero vamos a ver un poco lo que es la definición, en donde nos dice que el cifrado de datos es el proceso de organizar datos estructurados o no estructurados en categorías según el tipo de archivo, el contenido y otros metadatos, es decir, el contenido en sí de la información que nosotros queremos clasificar. Pues este proceso ayuda a las organizaciones a responder preguntas importantes acerca de sus datos que precisamente van a ayudar a mitigar el riesgo y gestionar las políticas de gobierno de datos. Aquí hay algunas cuestiones que vamos a revisar también acerca de la clasificación, algunos aspectos que nosotros quizá no sabemos, en donde vemos aquí en esta gráfica que dice que 60% de los empleados intercambia datos diariamente con 10 o más personas. Eso quiere decir que si en una empresa de tamaño medio, una persona divulga una información, ya sea cierta o no, pues esta va a pasar a 10 personas y luego a 10, etcétera. Entonces eso se puede hacer un mundo de información que está siendo transferida a través de todos los empleados. Asimismo, también hay estadísticas que nos dicen que el 20% de los empleados tiene copia de la información de la empresa en aplicaciones personales. Muchas veces esto lo utilizan porque de repente toman una USB, guardan la información, se la llevan a su casa para continuar trabajando, por ejemplo, o se llevan la computadora o el correo que tienen en la empresa, lo transfieren a un correo personal, etcétera. También 46% de los empleados permiten a otros tomar prestado su teléfono, sobre todo cuando la empresa les da un teléfono de uso para la empresa a cada uno de sus empleados. Entonces, de repente llegamos por ejemplo, a un área, no traemos nuestro celular, se lo pedimos prestado a un compañero, este nos los presta y él obviamente pues no sabe qué es lo que estamos tecleando, a quién estamos nosotros comunicando información o solicitando información, entonces esa rastreabilidad se pierde. También 85% de las empresas pues no aprueba el uso de archivos compartidos en la nube. Esos servicios de la nube como por ejemplo OneDrive o Dropbox, etcétera. Entonces mucha gente lo que hace es que para poder tener mayor espacio pues manda su información a la nube para que posteriormente la consulte y la pueda descargar en cualquier sitio donde se encuentre. A pesar de que el 85% de las empresas no aprueba este uso, pues 58% de los empleados lo usan de todos modos. Entonces, prácticamente no interesa si la empresa lo restringe o no, los empleados lo usan. Algunas consecuencias de que esta información esté siendo divulgada o incluso subida a otras plataformas, pues aquí menciona que 84% de las organizaciones tuvieron incidentes relacionados con el personal. Ese 84% se refiere a información que fue mandada a otros sitios o divulgada de forma equivocada, en donde 81% también dice que hacen mal uso del correo. Mal uso se refiere al hecho de estar guardando o mandando información a otros correos como correos personales o a personas que no son de la empresa, por ejemplo. Y 49% de estos incidentes pues correspondió a una pérdida o fuga de información confidencial. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta al momento de estar clasificando la información, saber cuál es la información que nosotros necesitamos tomar como información confidencial para protegerla de cierta forma.
Año con año, las empresas empiezan a invertir más en seguridad y el año pasado comenta aquí que las organizaciones gastaron más de 71 billones de dólares en seguridad de TI. A pesar de esta alta inversión que se tuvo, 93% de las organizaciones tuvieron una brecha de seguridad. Entonces aquí vemos que a pesar del monto que se invierte para la seguridad, pues aún hay mucho por hacer, sobre todo en la capacitación del personal, que se le debe de concientizar sobre el uso de la información, utilizar las aplicaciones correspondientes de una forma correcta, etcétera, ¿no? Dentro de la clasificación de datos, nosotros nos preguntamos, pues, cómo clasificamos o cómo identificamos las cosas. Y eso lo hacemos con marcas físicas y clasificaciones. Aquí tenemos un ejemplo en donde viene una caja. La caja tiene ciertos sellos en donde estos sellos son leídos por un usuario y que le dicen que, por ejemplo, esta caja tiene contenido frágil, tiene a lo mejor vidrios, no se puede mojar y se debe de colocar en cierta forma. Y para las computadoras o el uso de tecnología que lee esta información para poder saber, por ejemplo, el destinatario, etcétera, pues se utiliza una etiqueta, la cual es leída por algún escáner y precisamente va a poder ser utilizada para enviar, por ejemplo, los paquetes correspondientes al destino. Pues aquí llegamos a la pregunta de qué es un dato sensible. En realidad, cada empresa puede decir para ellos qué es un dato sensible. Pero aquí, obviamente, pues esta información que está guardada dentro de las bases de datos corresponde a cierta información que es interpretada dependiendo de la empresa. Aquí, por ejemplo, un campo nos puede decir que es un número de seguridad social, o es una tarjeta de crédito, o es por ejemplo, el crédito de una empresa que le vendemos algún servicio, o a lo mejor el monto que recibe cada cierto periodo el empleado, etcétera. Pues vemos aquí que la clasificación de datos pues es el proceso de categorizar consistentemente los datos. Utilizamos etiquetas ya sea visuales y de metadatos con base en criterios específicos y predefinidos para que los datos puedan protegerse de manera eficiente y adecuada. Y obviamente, como mencionaba, pues cada empresa sabe que es para ellos la interpretación de la información que tiene desplegada en cada una de por ejemplo, en cada una de sus tablas, ¿no? ¿Por qué es importante clasificar los datos? Pues puede ser impulsada por el cumplimiento de la empresa. La empresa a lo mejor tiene que cumplir con alguna regulación. Los requisitos regulatorios, como un GDPR, que es como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el IPA, que es de salud, el PCI de tarjetas de crédito, etc. La protección de la propiedad intelectual, lo que es PI, o quizá lo más importante, por la necesidad de simplificar su estrategia de seguridad. Entonces aquí vemos que estos son algunos factores que nos indican por qué nosotros debemos clasificar la información. Ahora, ¿cómo es que hacemos esta clasificación? Pues antes de saber esto, pues hay que contestar algunas preguntas que son importantes que nos van a permitir precisamente definir categorías de clasificación. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de datos? ¿Qué datos deben clasificarse? ¿Dónde se encuentran los datos confidenciales? ¿Cuáles son algunos ejemplos de niveles de clasificación? ¿Cómo pueden protegerse los datos y qué controles se deben de utilizar? Y sobre todo, ¿quién tiene acceso a esta información, a estos datos? Ahora, antes de poder clasificar la información, lo que nosotros debemos de tener es descubrir en dónde se encuentra esta información. Y obviamente, pues antes de poderla clasificar, nosotros necesitamos saber o descubrir todos esos endpoints, los recursos compartidos de red, las bases de datos y la nube que estamos utilizando en la empresa, para que una vez que ya tengamos conocimiento de dónde está localizada la información, podamos pasar a un siguiente paso que es precisamente la clasificación. Ahora, ¿por qué es importante la clasificación de datos? Pues es más fácil gestionar la gran cantidad de datos con la clasificación. Las organizaciones generan enormes volúmenes de datos y cada vez más rápidamente.
También es necesario un nuevo enfoque para mantenerse a la vanguardia del aluvión de datos. Toda esa información que día a día va llegando a nuestras bases de datos, a la empresa, pues es necesaria eh, clasificarla. También esta clasificación pues, nos va a permitir evitar adoptar un enfoque de talla única, es decir, que toda la información la consideremos igual, lo cual es ineficiente, o también evitar elegir arbitrariamente qué datos proteger, lo cual es riesgoso, ya que nosotros, una vez que ya tenemos la información, sabemos en dónde está, pues ahora sí podemos tomar la decisión de cuál dato o cuál información es la que nosotros debemos proteger. Y aquí también, dentro de la investigación, pues vemos que Gartner, pues también nos dice por qué considera que es fundamental la clasificación de datos. Y nos dice que la clasificación de datos es vital, ya que resulta útil para respaldar los controles de seguridad y gobernanza de los datos, como por ejemplo la prevención de pérdida de datos, lo que es Data Loss Prevention, la gobernanza de acceso a los datos, y la gestión de derechos digitales empresariales, lo que es conocido como EDRM. Adicional a esto, pues también nosotros sabemos que el Big Data está impulsando grandes necesidades de clasificación, ya que nos genera demasiados datos que a final de cuentas necesitamos clasificar. Y esto precisamente es que en algún lugar de toda ese monte o avalancha de información que tenemos, pues se encuentra un dibujo CAD, por ejemplo, del celular de la próxima generación que vamos a sacar al mercado, fotografías personales, algunos planes de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, un comunicado de prensa archivado que anuncia una adquisición anterior que tuvimos, o un informe de ganancias trimestrales antes de la fecha de presentación. Entonces, todos estos son ejemplos de información que nosotros podemos tener guardada y que debemos de saber identificar y proteger sobre todo. ¿Qué necesitamos proteger? Pues obviamente cada empresa tiene, dependiendo su rubro, pues va a necesitar respaldar y sobre todo clasificar y proteger cierta información. Pero pues aquí ponemos algunos ejemplos de qué podemos proteger. Los números de las tarjetas de crédito, los números de seguridad social y las fechas de nacimiento, la información relacionada con la salud, los números de las cuentas bancarias, identificaciones de usuario y contraseñas, los PINs, información de la nómina, por ejemplo, los salarios, los números de licencia de conducir, datos financieros, la propiedad intelectual, secretos comerciales, por ejemplo, fórmulas de productos, y en realidad, pues es prácticamente todo lo que sea confidencial para la organización, sus empleados y sus clientes. Entonces, toda esta información es la que nosotros como empresa debemos de entender cuál es la información importante que debe de protegerse. También existe otra parte en donde, de acuerdo a algunas regulaciones, pues nosotros tenemos obligaciones que nos solicitan cifrar información. Si, por ejemplo, nosotros estamos o necesitamos cumplir con el GDPR, con los artículos 32 y 43, hablan precisamente de cifrar la información que está siendo almacenada o compartida, por ejemplo. El PCI DSS, que es acerca de las tarjetas de crédito, pues el requerimiento número 3 dice que debemos de tomar en cuenta esos datos que están siendo almacenados, deben estar protegidos de cierta forma. El IPA, por ejemplo, también por aquí nos pide a través de su artículo 164.312 que la información debe ser encriptada y cuando sea leída, pues debe ser desencriptada. Aquí, por ejemplo, también en la regulación de ciberseguridad de New York, aquí también ellos nos piden o solicitan que la información que sea almacenada y compartida también debe de pasar por este cifrado de datos. Ahora nosotros, obviamente, para saber qué información y sobre todo si tenemos la obligación por alguna regulación de cifrar esta información, pues lo que necesitamos es leer la política de seguridad de forma cuidadosa. Ahí, obviamente, si tenemos alguna duda que vamos a cumplir con alguna regulación, pues podemos consultar ya los artículos que se refieren y ahí, obviamente, pues nos va a decir
si es necesaria o no necesaria cifrar la información. Las políticas exigen que se implementen medidas de seguridad para evitar violaciones de datos y el cifrado de datos confidenciales también es un requisito cada vez más común. Entonces, prácticamente, como revisábamos anteriormente, hay varias regulaciones que nos solicitan cifrar información y esto día a día va siendo más solicitado por estas regulaciones, dado que la información, pues sabemos que existen varios ataques a nivel mundial que para protegernos pues podemos cifrar. Ahora, hablando específicamente del IBMI, pues cómo llevamos a cabo ese cifrado moderno. Bueno, antes de hablar acerca del cifrado moderno, hay que saber que hay 5 capas de protección de datos en el IBMI. La primera es la autenticación multifactor, la que se refiere a que yo, cuando voy a ingresar a un sistema, además de usuario y password, me va a pedir un dato adicional, como por ejemplo lo que me aparece en un token o poner una YubiKey dentro de la computadora para que me autorice el acceso, etcétera. Entonces, cuando yo quiero entrar a una aplicación, pues van a ser más de un factor los que me van a validar si soy o no la persona correspondiente. La seguridad de los exit points, todos esos servicios que nosotros estamos exponiendo, como un FTP, un ODBC, un DDM, etcétera, están basados o están regulados por los exit points, que también es una capa de protección del IBMI. La protección contra virus y ransomware, que obviamente se van directamente a lo que es el IFS, en donde toda la información que está siendo compartida con diferentes plataformas y el IBMI, pues también necesitan estarse escaneando y revisar que no tengamos algún ataque por ahí. El cifrado de datos, que es el tema que estamos ahorita revisando, y la configuración del sistema, que ya en sí el sistema operativo pues trae varios valores de sistema que nos van a decir o nos van a ayudar a protegernos, como por ejemplo la longitud de un password, cada cuando caduca un usuario, cuántas veces puede teclear erróneamente su password, etcétera. Todos estos datos pues, son los que nos permiten precisamente configurar el sistema de cierta forma y proteger la información. Ok, pues aquí vemos que el cifrado de datos para proteger la información, pues nosotros debemos cifrar la información valiosa. Como mencionaba anteriormente, cada empresa tiene cierta información que es valiosa para ellos dependiendo del rubro en el que trabajen. Los datos violados no se pueden utilizar si son ilegibles. Esto quiere decir que si la información está cifrada y alguien llegara a robarnos la información, por ejemplo, la llevamos en una USB, por ejemplo, esa información cuando la queramos desplegar en otro sistema, pues no lo va a poder ver porque esa información pues va cifrada y obviamente pues no sabe lo que hay ahí a menos que pase por un proceso de descifrado. También se utilizan programas de procedimientos de campo para cifrar datos a nivel de campo. Y esto es algo que tiene el sistema operativo a partir de la versión 7.1 del sistema operativo. Se utilizan ya esos procedimientos de campo que obviamente nosotros podemos utilizar para poder cifrar la información. Antes de la versión 7.1 sí se podía cifrar la información, pero era una forma más, digamos, rústica de llevarlo a cabo. Estos procedimientos de campo, pues la importancia de contar con ellos en el sistema operativo o como parte del sistema operativo son que no son invasivos a la base de datos, generalmente no son invasivos a los programas, es decir, no tenemos que modificarlos para poder hacer uso de esos procedimientos de campo, están integrados con todas las funciones del sistema operativo y pueden controlarse por programas, por ejemplo, para realizar un enmascaramiento de la información. A lo mejor la información cuando es desplegada si la persona no tiene la clave para descifrarla, pues se le va a mostrar de una forma diferente, por ejemplo, solamente parte de ella y los valores que están cifrados, pues ponerle, por ejemplo, puros números 9 o ceros o letras A, etcétera, dependiendo de este enmascaramiento. También esos procedimientos de campo, pues son a nivel de bases de datos, en donde lo que vemos aquí es que un usuario ingresa la información, un nuevo dato, tal cual a lo mejor un número de la tarjeta de crédito, antes de guardarse en una base de datos pasa por un proceso de cifrado
cuando la información es leída por un usuario que tiene derechos de poder ver esa información, esta información que está dentro de la base de datos se descifra y este cifrado y decodificación es de forma automática. Entonces, estos procedimientos de campo, lo que son conocidos como file procs, se llaman en operaciones de inserción, actualización y lectura de base de datos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos o removemos procedimientos de campo? Cuando agregamos un procedimiento de campo a través de una sintaxis SQL, por ejemplo, utilizamos un comando que se llama alter table, en donde vamos a poner la librería y el campo. Un alter column para indicar el campo que nosotros queremos cifrar, por ejemplo. Un set file proc, en donde vamos a indicar la librería y el programa, en donde precisamente vamos a colocar ese procedimiento de campo que nos va a servir para encriptar o desencriptar la información. Algo importante a considerar cuando estamos utilizando o agregando un procedimiento de campo es que ningún otro bloqueo puede realizarse mientras se ejecuta una sentencia alter, porque la tabla pues obviamente necesita estar disponible para que el procedimiento de campo pueda cifrar la información que está ahí. Además hay que tener autoridad object alter para el archivo y asterisco use para el programa fileproc en el momento en que nosotros queramos utilizarlo. Quiere decir que prácticamente esto lo utilizan los desarrolladores, ellos son los que se encargan de poner los permisos adecuados y ya los usuarios pues son los que utilizan la información que viene ahí cifrada. También realiza una codificación masiva, lo que se le conoce como una encriptación de los valores de campo, cada vez que este alter table o alter column es utilizado. Y dado que nosotros en algunas tablas que queremos cifrar algún campo de ellos, pues mantiene o tiene demasiados registros, pues también puede tomar algo de tiempo y sobre todo, pues este procedimiento, pues lo que se recomienda es ejecutarlo en batch para que no nos afecte el rendimiento. Nuevamente, pues obviamente si esa información es una información que necesita o es consultada de forma continua, pues tendremos que esperar a que haya una ventana de mantenimiento para que ese campo pueda ser alterado y cifrado ya a través de los file procs. Cuando nosotros removemos un procedimiento de campo, pues utilizamos un alter table, donde nuevamente viene la librería del campo, un alter column para quitarle ese procedimiento de campo. Utilizamos el drop file proc, que precisamente es el que nos va a permitir quitarle esos procedimientos de campo y que el dato vuelva a ser como nativamente nosotros ingresamos al sistema. Obviamente realiza una decodificación masiva, el descifrado de los valores de campo que estemos nosotros alterando. Aquí, por ejemplo, hay algunos eventos de codificación que llaman al file proc, que son las actualizaciones y escrituras nativas a nivel de registro. Cada vez que un dato es ingresado o es actualizado dentro de una tabla o dentro de un campo, pues se van a llamar los file proc. Las instrucciones SQL de inserción y actualización, algunos comandos como DCL, como el copy file, el reorganize, etcétera, también van a hacer el llamado del file proc. Algunas consultas, como por ejemplo el que estamos viendo aquí, seleccionamos el número de seguridad social, el nombre de la persona, en donde el número de seguridad social es tal. Entonces, ese valor que viene entre apóstrofes, que es precisamente el dato que estamos buscando, ese valor es buscado, es codificado, lo que quiere decir es el campo está cifrado. Cuando nosotros queremos buscar algo en ese campo, vamos a cifrar el dato que queremos buscar. Y entonces ahora sí, ya cifrado, lo vamos a buscar dentro de la tabla. También valores clave codificados como el set L, el set GT, el chain, el ready. También lo mismo, aquí el número de seguridad social que está encadenado con otro campo que se llama EMP-MAST, también es buscado y codificado al momento de realizar la instrucción. Cuando nosotros decodificamos la información, también se hace un llamado al file proc, en donde se realiza a través de esas lecturas nativas a nivel de registro que nos van a permitir precisamente hacer uso de esos file proc. Las instrucciones SQL de select y fetch. Aquí viene una instrucción, un ejemplo, dice selecciona el número de seguridad social,
el nombre donde el nombre es Bob. Esos procesamientos de consultas, en donde si por ejemplo nosotros estamos utilizando un signo mayor o de comparación que conlleva varios registros, este valor se va a codificar y lo que se tiene que hacer para compararlo contra todo lo que hay en la tabla, pues obviamente se realiza una decodificación masiva y esto puede afectar el desempeño del equipo. Es lo único que hay que tomar en cuenta. También cuando utilizamos alguna utilería de transferencia de archivos como un FTP, un Client Access, un Excel, por ejemplo, que nos llevamos información del IBMI hacia otro sistema, también se hace uso de la decodificación a través de los FilePro. Algunos comandos de CL de lectura como un Display Physical File Member, un Copy File, por ejemplo. Los triggers también, que por ejemplo los triggers que nos guardan la información que nos indica cómo estaba el registro antes de ser modificado y cómo está después, también hacen uso de los FilePro. Cuando nosotros hacemos este cifrado a través del en el IBMI, si lo hacemos de forma manual o sin tecnología, pues tenemos ciertas dificultades, como por ejemplo implementar una solución de cifrado personalizada, pues puede resultar muy difícil y llevar mucho tiempo. Esto es debido a que las APIs de IBM pues son complejas y requieren mucha investigación para implementarlas correctamente. A menudo se necesitan cambios importantes en la aplicación para cifrar y descifrar datos, ya que necesitamos modificar los programas para que utilicen esos FilePro. También necesitamos cambiar los tipos de bases de datos de numéricos a alfanuméricos, ya que cuando un dato es cifrado, pues no importando de qué tipo sea, se convierte en un dato alfanumérico y obviamente al ser almacenado en una tabla, pues necesitamos cambiar el campo específicamente de esa tabla para poder considerar el nuevo valor. Obviamente, pues tenemos que ampliar el ancho del campo porque el cifrado pues utiliza cierta longitud, no importando si es un carácter o son 20 caracteres, siempre va a utilizar la misma longitud, entonces ese campo tiene que ser modificado. Modificar los programas de aplicación para dar cabida a los cambios de base de datos, más las funciones de cifrado, es decir, todos esos programas que nos sirven para hacer lo que son los insert, los que son los delete, los que son los update. Y los datos cifrados contienen caracteres especiales que pueden interferir con los emuladores 5250, entonces esto también hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros hacemos un programa casero, por así decirlo, para cifrar la información. Asimismo, si seleccionamos alguna solución de gestión de claves personalizadas, a menudo pues, no cumple con los requisitos de PCI. Las claves a menudo no se almacenan de forma segura, a menudo se almacenan en código fuente o en objetos que no están asegurados. Existe falta de controles sobre quién puede crear y gestionar esas claves. También es difícil rotar las claves sin volver a cifrar todos los datos. Los registros de auditoría son inexistentes o limitados. Y los programadores pues saben demasiado sobre soluciones personalizadas, con lo cual pues nosotros necesitamos separar las funciones, ya que si un programador obviamente sabe el procedimiento o él fue el encargado de crear el programa para cifrar y descifrar la información, pues él es el que tiene el conocimiento. Si esa persona se va o en un momento dado quisiera acceder a información que no está permitida para él, pues sabe cómo descifrar ese dato que quiere consultar. Si nosotros queremos utilizar una tecnología, nosotros contamos con una que se llama PowerTech Encryption, que nos permite configurar políticas y controles, hace el llamado de esos FilePro que mencionábamos anteriormente, hace la administración de las llaves, la rotación de las mismas y sobre todo nos permite conservar logs y alertas para que nosotros sepamos cómo están siendo utilizados o creados esas claves para poder cifrar la información. Lo que hace aquí esta tecnología es que cuando llega un dato, antes de guardarse en la base de datos, pues pasa por un proceso de cifrado. Cuando la información es leída, pues lo que hace es que dependiendo del nivel de permiso, el permiso que tenga la persona, pues la información puede ser mostrada de forma completa, tal cual fue ingresada, puede ser mostrada de forma parcial,
o bien si no se le permite ni una ni otra, pues esta información no la va a poder ver el usuario cuando no está autorizado. Con esta tecnología, pues los usuarios pueden tener acceso completo al campo descifrado de forma restringida, valores enmascarados o no tener ningún acceso a la misma información. Esta tecnología PowerTech Encryption pues nos permite configurar políticas globales, tiene ese control dual del PCI, separación de funciones, gestión de claves integradas o puede integrarse con administradores de claves externos de terceros. También controles de seguridad, por ejemplo, quién tiene el permiso para administrar las claves, descifrar datos, etc. Y el cifrado sólido con algoritmos AES-256, AES-192, AES-128 o TDES, que son los algoritmos de cifrado que son utilizados a nivel mundial para poder cifrar la información. También tiene el cifrado de bases de datos, obviamente los campos son los que están cifrados, en donde nos permite definir y administrar campos en el registro de campos de PowerTech Encryption. Es una sección en donde yo puedo administrar esos campos para poderlos en un momento dado ver cuáles son los que estoy utilizando. Cifra automáticamente los campos de bases de datos mediante procedimientos de campo o activadores de columnas como lo que son los triggers. Pues también se admite la mayoría de tipos de campo, lo que son numéricos, empaquetados, sonificados, alfanuméricos, de fecha, de hora, gráficos, etc. También puede cifrar campos de tamaño pequeño y grande, no importando el tipo de campo, pues él lo va a poder cifrar y no necesitamos modificar las tablas tampoco, que es algo muy importante. También nos permite cifrar el IFS, toda la información que tenemos dentro del IFS la podemos cifrar o descifrar a través de esa tecnología, PowerTech Encryption. Si nosotros queremos cifrar un respaldo, también esa tecnología nos va a permitir realizar ese procedimiento para que si nosotros estamos guardando la información, por ejemplo, en una cinta, esa cinta vaya ya cifrada la información. Cuando nosotros la queremos recuperar, pues obviamente la vamos a poder descifrar en el momento que lo necesitemos. Esta tecnología PowerTech Encryption para IBMI, pues es un cifrado en una caja, ya que contiene la gestión completa de claves, el descifrado y enmascaramiento condicional, la interfaz de administración, nos permite una rápida implementación, la invasión a los programas y a los archivos, pues es mínima, y no se requieren requisitos de codificación para el cifrado o descifrado. Entonces, todo esto es lo que ya contiene esta tecnología. Aquí hay algunas pantallas de ejemplo de la misma, en donde estamos viendo, por ejemplo, la lista de archivos que están en cierta librería. Lo que les mencionaba, yo puedo entrar a una librería. Aquí en este ejemplo se llama CRDemo 4. Aquí me va a mostrar cuáles son los archivos que hay dentro de esta librería, y en columnas nos va a decir cuántos campos tiene el archivo, cuántos campos están registrados dentro de la tecnología y cuántos de ellos están activos. Para el primer archivo, que se llama CDPSM, dice que tiene 6 campos, de los cuales 5 están cifrados y los 5 están activos. También, si nosotros entramos a un archivo en específico, pues podemos ver la lista de campos que hay en ese archivo, en los cuales, por ejemplo, en la columna que dice In Registry, nos dice que de esos 6 campos que tiene este archivo, ninguno de ellos está cifrado a través de la tecnología. Con esto, pues rápidamente podemos saber de un cierto archivo, pues cuáles son los campos cifrados. Cuando nosotros registramos un campo dentro de esta tecnología, pues lo que tenemos que hacerle es ponerle un alias, dado que a lo mejor ese campo es un campo de una tabla que puede estar también en otra tabla. Para poderlos distinguir a qué cifrado se corresponde, pues le ponemos un alias. También le colocamos cuál es el algoritmo de cifrado que queremos utilizar, como mencionábamos, el AES-256, el 192, el 128, el TDES, y sobre todo
cuáles son los valores o cuántos valores queremos mostrar al inicio y al final del campo. Entonces yo le puedo decir que una persona cuando vea de forma parcial un campo, solamente puede ver los 2 primeros caracteres y los últimos 4, por ejemplo. Y si el campo es de 16, los 10 valores que vienen en medio, pues eso no los va a poder ver. Ok, pues aquí vamos a pasar rápidamente a una demostración de esta tecnología. Ok, pues aquí estamos viendo la pantalla que veríamos nosotros en el IBMI, en donde en la parte de arriba, superior derecha, viene el nombre del usuario que está consultando la información, los campos que están siendo cifrados, aquí viene el número de la tarjeta de crédito, que se muestra de forma parcial, los 2 primeros caracteres y los 2 últimos, y a lo mejor otros campos como por ejemplo el número de seguridad social, pues viene totalmente codificado, o sea, sí le va a mostrar como si mostrara información dentro de la pantalla, pero no la va a poder ver. Aquí si, por ejemplo, yo le ejecutara o hiciera una consulta a través de un SQL, pues la información se ve de forma igual que cuando consulto la tabla. Entonces, no importando cómo es que yo entre al campo, ya sea a través de un SQL o a través de un desplegado de archivo, voy a ver la información de forma igual dependiendo de los permisos que tenga. Aquí, por ejemplo, si yo me conecto a través del ODBC a la tabla y despliego la información del campo, aquí vemos que la información que me está desplegando es exactamente igual como la estoy viendo en la pantalla verde. Y si, por ejemplo, yo me conectara a través de Excel, por ejemplo, que tiene un módulo de consulta, pues esta consulta también me traerá la información, igual será desplegada de la misma manera como estoy viendo, dependiendo de mis permisos. Si yo despliego la información a través de un display file, a través de una consulta SQL, a través de un ODBC, etcétera, o de un FTP, todas estas consultas que estoy haciendo en la tabla, siempre lo primero que va a hacer es revisar el permiso que tengo para poder ver la información. Ok, pues para poder cifrar información, pues hay algunas consideraciones clave que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo, cuáles son los requerimientos de cumplimiento, como les mencionaba, todas esas políticas de seguridad que tengo que cumplir, ya sea de forma empresarial o bien una política propia, esa es la que tengo que revisar para ver cuáles son esos requerimientos que me están solicitando. La fortaleza del método de cifrado, que les mencionaba que esta tecnología tiene AES 256, 128, etcétera. Las pistas de auditoría, que me van a permitir en un momento dado saber cuáles son los campos que estoy cifrando, o bien, por ejemplo, cuál es el cifrado que estoy utilizando para cada uno de ellos. El tiempo de implementación, porque pues también cuando yo voy a cifrar un campo, pues también les mencionaba que si es una tabla que es de uso continuo, pues debemos de utilizar una ventana de mantenimiento y mientras más rápido sea ese procedimiento o ese proceso, pues es menor el tiempo para poder definir estos campos y sobre todo aplicarles ese cifrado correspondiente. La facilidad de uso de la tecnología, qué tan complicado es dar de alta un campo, cifrarlo, descifrarlo, etcétera, o consultar la información. Ok, pues antes de terminar esta sesión, quiero tomarles 5 minutos rápidamente para decirles quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en tecnologías de la información. Tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. La primera es el monitoreo de infraestructura y servicios de TI, en donde contamos con soluciones tecnológicas que nos permiten monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica. Por medio de dashboards, estos nos pueden alertar de algún comportamiento anormal. Nosotros podemos definir umbrales y reglas de negocio, con los cuales obviamente cuando ese dashboard nos muestre algunos semáforos que están en amarillo o en rojo, vamos a poder ver, por ejemplo, en dónde hay un problema o la causa raíz del mismo. También contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber, por ejemplo, qué IP hace uso excesivo del ancho de banda.
En control de cambios, contamos con tecnología que nos permite controlar todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, desde que solicitamos un cambio hasta la puesta en marcha en producción en diferentes plataformas, como por ejemplo el IBMI, Windows, Linux, Unix, etc. Y de esta forma, pues podremos darle seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar las versiones de programas liberados, manteniendo una auditoría constante a lo largo del desarrollo de las aplicaciones. En Performance and Capacity Planning, la tecnología nos va a permitir analizar el desempeño de los servidores IBMI y dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios para saber en cuánto tiempo debemos aumentar los recursos del servidor. Esta tecnología nos permite, además de generar esas gráficas, pues poder hacer algunas simulaciones, por ejemplo, cómo se vería nuestra información en un equipo más potente si le aumentamos memoria, si le aumentamos disco, por ejemplo. En performance de aplicaciones, la tecnología nos va a ayudar a analizar el desempeño de nuestros programas y le da al programador recomendaciones para agilizarlos. Inclusive le puede dar la línea del programa que está ocasionando que este programa se cicle o que use muchos recursos. Esta información obviamente pues es importante para el desarrollador. En automatización, lo que es Robot Process Automation, RPA, nuestra solución de automatización va a permitir automatizar tareas de usuario y procesos, y por medio de robots esas tareas y procesos se van a ejecutar de forma automática. Y de esta manera pues podemos agilizar la operación y sobre todo reducir el error humano. Con esta tecnología podemos realizar una automatización para validar, por ejemplo, facturas, automatizar la consolidación de información e igualmente también podemos automatizar flujos de trabajo complejos. En seguridad de la información contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad, desde el control de acceso, el cifrado de datos en movimiento y en reposo. Inclusive contamos con tecnología CIEM, lo que es Security Information and Event Manager, que nos va a ayudar para la gestión de información y los eventos de seguridad. A lo largo de más de 20 años que tenemos en el mercado, hemos apoyado a varias empresas como las que se muestran en estas pantallas. Ok, pues vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Les mencionaba al inicio de esta sesión que si tienen alguna duda que la pongan en el área de chat. Ahorita las vamos a revisar, pero antes de dar la respuesta a las mismas, déjenme mencionarles que si ustedes están interesados en evaluar esta tecnología, pues nos pueden contactar al teléfono o al correo que vienen aquí en la pantalla para que acordemos una sesión y veamos precisamente esa prueba de concepto que ustedes quisieran realizar. Permítanme un momento. Aquí estamos revisando las preguntas y dice, si tengo varios campos cifrados, ¿puedo saber cuáles son? Si les mencionaba que PowerTech Encryption, esa tecnología, nos permite buscar campos de archivos y bibliotecas que tienen el procedimiento de campo cifrado. Esto lo pueden hacer, como veíamos en una de las pantallas. Nosotros podemos entrar a una de las opciones en donde nos va a indicar en una biblioteca cuáles son los archivos que tenemos, cuántos campos tiene y cuántos de ellos están utilizando el cifrado de información. Aquí hay otra pregunta que dice, si tengo varios campos encriptados, ¿hay alguna manera de saber qué configuración se usa para encriptar cada campo? Sí, de hecho hay una opción que nos va a permitir generar un reporte sobre la configuración de los campos. Entonces, nosotros no necesitamos entrar a cada uno de los archivos o cada uno de los campos para saber cómo estamos o qué estamos utilizando para cifrarlos, cuál es el algoritmo que estamos utilizando o inclusive cuáles son las personas que tienen acceso a cada uno de ellos. Entonces, con esa opción podemos sacar un reporte de una forma muy rápida. Dice otra pregunta, ¿las llaves de cifrado tienen alguna fecha de caducidad? No, de estas llaves de cifrado se crean y nunca expiran, entonces prácticamente nosotros podemos tener ahí utilizándolas durante todo el tiempo que nosotros queramos. Dice aquí que si necesito cifrar un campo, ¿tengo que modificar mis programas de acceso a la información? Les mencionaba que no, que el acceso a los datos se realiza por medio de las listas de autorización. Esas listas de autorización son tres, son dos prácticamente, que es
la que nos va a permitir quiénes son las personas que tienen acceso total a la información, cuáles tienen de forma parcial el acceso a la misma. Entonces yo no necesito cambiar mis programas, simplemente a través de listas de autorización voy a indicar quién puede y qué nivel de acceso tiene a cada uno de los datos. Ok, aquí me están preguntando respecto a la pregunta anterior que si las llaves de cifrado que tienen ficha de conducida, que les dije que no, dice que si entonces hay alguna forma de cambiarlas para que no sean siempre las mismas claves. Sí, de hecho existe algo que se denomina la rotación de claves, que nos permite crear una nueva llave de cifrado. Entonces, si yo quiero que una llave de cifrado ya no aplique, lo que hago es que puedo crear una nueva y la información va a cifrarse con esta nueva llave. Algo importante que debemos de considerar es que si yo tengo, por ejemplo, un respaldo que está utilizando la llave anterior, también esa información puede ser descifrada con esta nueva llave que está siendo creada, dado que la tecnología lleva el control de cuáles son las llaves que a lo largo del tiempo se han utilizado y obviamente si yo la información la cifré, por ejemplo, hace un año, pero después de ese año yo he creado 3 nuevas claves de descifrado, pues de todos modos la nueva clave de cifrado contiene información que me va a permitir ver esa información que yo en algún momento dado respaldé en una cinta hace un año, por ejemplo. Ok, aquí hay otra pregunta que dice que si un usuario puede tener acceso total a un campo y parcial en otro, o los permisos son iguales para todos los campos cifrados. Bueno, les mencionaba que cada campo cifrado usa su propia llave y su propia lista de acceso, que puede ser la misma para varios campos. Yo, por ejemplo, puedo tener un campo o un archivo que tenga 5 campos. Esos 5 campos pueden utilizar la misma llave de cifrado y las mismas listas de autorizaciones, pero lo que se recomienda es utilizar diferentes llaves y diferentes listas de autorización por si, por ejemplo, una persona tiene acceso, vamos a suponer, al número de la tarjeta de crédito, pero no tiene acceso al monto disponible de la persona, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se recomienda, que cada campo cifrado utilice su propia llave de cifrado y además sus propias listas de autorización. Ok, pues creo que ya no hay ninguna pregunta. Les doy las gracias por haberse conectado a esta sesión y nuevamente les comento que si ustedes desean utilizar la tecnología, tener una prueba de concepto, nos pueden contactar a través del correo o el teléfono que viene aquí. Nuevamente les recuerdo mi nombre, Arturo García, Project Manager en Nopre International. Muchas gracias por haberse conectado. Buen día. Hasta luego.